Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, soy Nicolás Córdoba Jiménez, vengo de la ciudad de Bogotá, soy profesional en cultura física, deporte y recreación, actualmente candidato para magíster en actividad física para la salud, trabajo como joven investigador para la Universidad de Santo Tomás y el día de hoy lo que venimos es a mostrar la propuesta que tenemos planteado, pues denominada activación electroencefalográfica de las ondas beta bajo esfuerzo físico, coordinativo y mental. Antes de arrancar, pues básicamente esa va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a entrar un abordaje de la introducción muy rápido, vamos a hablar de los objetivos, la metodología la cual vamos a utilizar y por último, pues los resultados que pues, tenemos pensado llegar porque estamos ahorita sobre unas hipótesis, ¿verdad? Entonces, antes de arrancar con el tema, pues como tal de la presentación, pues les presento el equipo de trabajo encargado primero por el docente y investigador principal, Felipe Ricardo Garavito, pues que de pronto si ustedes conocen o tienen entendido, de parte de la USTA hay unos proyectos o macroproyectos FODEIN que están financiados por la misma universidad. Afortunadamente el macroproyecto del docente pues fue aprobado, lo que queremos intentar con él es ver gasto metabólico cerebral y gracias a ese pues podemos empezar a mirar este hijo o este trabajo como le hemos denominado, pues estoy yo como asistente del docente investigador y lógicamente pues este va a ser mi proyecto de grado más a futuro. Y pues el semillero Neuromotion, que fue el que decidimos o que se hizo convocatoria pues para ayudar en este tipo de propuestas. Tenemos ahí el apoyo de jóvenes o chicos estudiantes tanto de la Facultad de Cultura Física como de la Facultad de Psicología. Precisamente 2 chicos en esta semana se graduaron de la Facultad de Cultura Física y pues contamos con la participación también de una compañera que es egresada de la Facultad de Psicología y actualmente está estudiando su pregrado en Cultura Física, Deporte y Recreación. Entonces, como vemos, estamos muy emparejados tanto psicología con cultura física y pues me parece que vale la pena mostrar quiénes están detrás de todo esto también. Bueno, antes de arrancar, a mí siempre me gusta hablar sobre datos epidemiológicos y pues revisando ahorita la encuesta nacional de nutrición en Colombia, pues nos dice que 1 de cada 3 jóvenes y adultos presenta sobrepeso y 1 de cada 5 presenta obesidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que más de la mitad de la población colombiana presenta exceso de peso. Todos sabemos que en ese ambiente obesogénico también la inactividad bueno, la inactividad física pues tiene ciertas repercusiones, ¿verdad? Y hay que aclarar que ya hay estudios donde nos indican que bajos niveles en la actitud física y realización de ejercicio físico pues están totalmente relacionados con disminución tanto en la función motora como en la salud cerebral de la persona. Digamos que correlacionando los datos del estudio de Esteban Cornejo, él los manejó con chicos muy pequeños en edades preescolares y denotó que los chicos que presentaban obesidad, tanto en clases de educación física como en clases que tuvieran un poquito más de un desempeño cognitivo, pues no estaban rindiendo igual que los chicos que, digamos, presentan un peso común y corriente. Entonces estamos hablando que la obesidad en pleno siglo XXI y después post pandemia ya se está categorizando o es un indicador totalmente negativo, el cual empieza a tener negativamente en tema de funciones de regiones cerebrales, donde se desempeñan más la parte motora y teniendo una alteración en algo que conocemos como la memoria de trabajo, que es una función ejecutiva. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, regiones cerebrales, funciones ejecutivas, ¿qué tiene que ver mucho con esto? Dentro de nuestro cerebro, pues sabemos que está dividido por hemisferio derecho e izquierdo y hay una decusación de información, ¿no? Sabemos que el hemisferio derecho controla toda la parte izquierda, el izquierdo toda la parte derecha y dentro del cerebro hay unas parcelas o conocidas como lóbulos, ¿sí? Que son los encargados que nos han permitido estar durante la evolución y digamos que mantenernos en la etapa más alta de esa escala evolutiva como seres inteligentes y pensantes. Para Miyake, en el 2000, pues nos habla de que el lóbulo frontal es uno de, primero, es el más grande, y segundo, es el que nos permite a nosotros tanto regular y monitorizar todas las operaciones mentales durante tareas complejas, hablando neuromotoramente. Pero pues no solamente le podemos escribir el tema de neuromotor al lóbulo frontal, sino que ahí también se presentan procesos tanto de procesamiento de la información como el razonamiento mismo. Para entender un poco más, pues hice este cuadrito, vamos a hablar un poco pues, rápidamente del tema de la evolución del ser humano, del cerebro, cómo este se compagina con el lóbulo frontal, qué empieza a pasar con este cuando hay ejercicio físico, qué es el esfuerzo mental, por qué vamos a medir la electroencefalografía y de pronto no otra herramienta, y algo que le estamos apuntando que es el fitness coordinativo. Entonces, para arrancar, pues básicamente dentro de esa evolución del cerebro humano como tal, pues no nos podemos regir solamente
por el tamaño que ha tenido diferente de otros simios, ¿sí? Tanto en tamaño como en volumen, sino que tenemos que tener en cuenta que ha tenido tanto evolución en funcionalidad y en metabolismo energético. ¿Por qué metabolismo energético? Solamente con pesar el 2% del peso corporal está gastando alrededor del 20% del cuerpo total, ¿sí? Entonces, digamos que es considerado uno de los órganos más egoístas porque dentro de esa escala del metabolismo energético, él recibe glucosa, recibe oxígeno y después de que él toma esos sustratos, inmediatamente se lo manda al resto del cuerpo como diciendo, miren a ver ustedes cómo se bandean, ¿sí? Después, dentro de esa funcionalidad de la que estamos hablando un poco, hemos tenido factores neurotróficos y tanto la estructura de los lóbulos, pues han permitido dicha evolución. Cuando yo me refiero a factores neurotróficos, pues estoy hablando de unas materias que de pronto ustedes conocen como la materia blanca y la materia gris. Básicamente la materia gris lo único que hace es recubrir el cerebro a nivel cortical, ella recibe la información, pero la materia blanca lo que se encarga es de llevar toda esa información más adentro del cerebro, ¿sí? Cuando empezamos nosotros a hablar del lóbulo frontal, este estudio es muy interesante, ellos quieren tratar de medir 3 lóbulos frontales de simios y el lóbulo de un ser humano, tratando de por medio de la tractografía llegar a revisar esos porcentajes de materia blanca. ¿Qué pudieron encontrar? Más o menos encontraron en los simios volúmenes de materia blanca casi del 40%, a diferencia del ser humano que encontraron casi niveles del 60% o hasta más. Entonces ya estamos entendiendo un tema de por qué el ser humano empieza a evolucionar un poco, porque esos lóbulos empiezan a interconectarse con otras y permitirnos ciertos aspectos, y por eso les presento el lóbulo frontal. Ese que vemos ahí de colorcitos, diferente, ese es el lóbulo frontal, y como podemos ver, es el más grande. ¿Por qué es el más grande? Pues porque tenemos toda la parte occipital, temporal, parietal, pero él casi recubre casi la mitad del cerebro. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa con el cerebro y su evolución. No tenemos que ascribirle solamente por su tamaño relativo, sino que esas protuberancias que ustedes ven ahí, conocidas como Giri, digamos que ha permitido o ha tenido el relacionamiento de poder generar una cierta de patrones de conexiones. Este tipo de su patrón único de conexiones lo que le ha permitido al ser humano es poder tener acceso a información sensorial, recuerdos, toda la parte neuromotora y aparte todo el tema cognitivo como tal. Dentro de eso, como yo les venía diciendo, materia blanca, lóbulo frontal, empezamos a hablar algo conocido como vías, tanto de proyección como de asociación. ¿Qué quiere ver entenderse como vías de proyección? Básicamente las vías de proyección es que la materia gris, la que recubre todo el cerebro, recibe la información, se la pasa a la materia blanca. La materia blanca es la encargada de llevar toda la información a lo más dentro del cerebro, casi temas de el hipocampo y la médula espinal, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de vías de asociación, lo primero, el lóbulo frontal se empieza a relacionar con él mismo, empieza a mandar toda la información dentro de él, lo que hablamos, todo el tema neuromotor, todo el pensamiento, y después empieza a enviar la información a los otros lóbulos. Esas vías de conexión que le ha permitido conectarse con otros lóbulos es lo que al ser humano le ha permitido primero desarrollar memoria auditiva, la motricidad y el lenguaje, ¿sí? Entonces, si empezamos a hablar lóbulo frontal con el occipital, podemos ver las cosas. Cuando empezamos a hablar todo el tema temporal parietal, es todo el tema de la motricidad, el lenguaje, el razonamiento. Entonces, no solamente el lóbulo frontal es el que ha evolucionado, pero es el que ha dado pie a que los demás lóbulos desarrollen las cosas que hoy en día hacemos. ¿Qué pasa en el esfuerzo físico, en el ejercicio físico? Pues como les venía diciendo, el cerebro está regulado netamente por oxígeno, consume glucosa y tiene que estar regulado por el flujo sanguíneo cerebral. Cuando el sistema cardiovascular se presenta a ciertas tareas de esfuerzo físico, tiene que comprometerse a 2 tareas fundamentales. Lo primero, tiene que empezar a enviarle o irrigar más sangre a la musculatura que se activa para poder darle solución a dicha actividad, llámese tren superior, tren inferior. Y por otro lado, necesita empezar a mantener su flujo sanguíneo normal para órganos vitales, como el cerebro, como el corazón y los pulmones. Cuando retomamos el tema del cerebro, digamos que cuando hay una mayor adaptabilidad del sistema cardiovascular, pues digamos que al cerebro van a empezar a generarse un poco más de vasos sanguíneos. Lo que lleva a esto es pues irrigar mayor la sangre y tener una mayor excitabilidad a la hora de realizar cualquier actividad coordinativa. Como lo podemos ver, pues sabemos que el metabolismo aumenta, toda la parte o el sistema simpático también se aumenta, su gasto cardíaco también empieza a aumentar y pues claramente está regulado todo por el tema del flujo sanguíneo. Ahora,
Cuando nosotros empezamos a hablar de qué es el esfuerzo mental, toda esta red de neuroplasticidad, de las interconexiones que hay, pues hay que tener claro que ese esfuerzo mental básicamente es la activación, la movilización de ciertos recursos cognitivos. Ahí inmediatamente es cuando entra otra vez la memoria de trabajo, la cual es la que logra obtener o recaptar toda esa información, la lleva a la conciencia, y es esta la conciencia que le permite a usted darle la respuesta en un examen, o que le permite dar a usted la respuesta y cuando, no sé, en algún momento vieron clases de psicomotricidad, no sé, que los ponían a hacer malabares. En ese momento su conciencia de procesamiento de la información tiene que seguir recubriendo o devolviéndose a sus patrones. Este estudio también es muy interesante, es un mapeo cerebral. El mapeo cerebral que vemos en esta parte, pues, es ambos son de jugadores de baloncesto. El que está más desarrollado es un jugador de baloncesto, el cual ha tenido competiciones a nivel nacional, internacional, entrena más de 6 veces a la semana, ¿sí? Digamos que eso es un estudio en China que se hizo. Y por el otro lado vemos a un jugador básicamente universitario, que lo hará por hobby, no más. Entonces empezamos a captar una cosa, y yo sé que me vuelvo inconsciente, pero vuelvo otra vez el tema de la materia blanca. Dentro de la materia blanca de pronto hay una sustancia que ustedes han escuchado, o es un factor estructural, como la vaina de mielina. La vaina de mielina lo único que hace es aislar la neurona. ¿Cómo así aislarla? Dentro de todos esos patrones, todos esos potenciales de acción, cuando empiezan a haber conexión entre neuronas, esta mielina lo que hace es recubrir el axón de la neurona, haciéndole más fácil la señalización o esa sinapsis, de las células, perdón. Entonces, cuando la vaina de mielina y las interconexiones están mucho más desarrolladas, podemos ver los nodos, cómo tienen la facilidad o el recubrimiento, que es mucho más, su estímulo va a ser más fácil. Esta persona de pronto para una sola respuesta o para una actividad va a tener varias respuestas que darle, a diferencia de esta otra persona, ¿sí? Que de pronto en una sola actividad le va a costar más dar alguna respuesta, ya como sea. Otra caso importante es, vemos cómo tanto el lóbulo frontal, los verdes, el lóbulo occipital, empiezan a haber una mayor interconexión. Entonces, claro, la persona o el deportista es cuando empieza a desarrollarse eso dentro de su ambiente y empieza a generar adaptabilidad, tanto por visión, por sensaciones y por todo el tema de los diferentes estímulos que le ha permitido su práctica deportiva. Ahora, ¿por qué la electroencefalografía? Porque es la más económica, no mentiras. Sí, pero les pregunto, si queramos hacer una resonancia magnética, no podríamos ver a la persona en campo, ¿sí? Por eso. Segundo, dentro de esos análisis que hay o esas potenciales de acción que empiezan a generar las neuronas, es la mayor comunicación que hay entre cerebro y sistema nervioso, ¿sí? Dentro de la electroencefalografía lo que nos permite es ver en tiempo real lo que está pasando en el cerebro. Entonces, dentro de los análisis que tiene la electroencefalografía, pues tenemos análisis de frecuencia, análisis de tiempo. El análisis de tiempo lo vamos a dejar más para la parte clínica, porque el análisis de tiempo simplemente lo que quiere demostrar es cómo se está comportando en un tiempo determinado sus ondas. Pero el análisis de frecuencia a mí me permite tener objetivos claros y aparte es lo que me está mostrando el software inmediatamente. O sea, no hay equivocación. Segundo, dentro de esos análisis de frecuencia hay dos tipos de modelos, modelo de banda ancha y modelo de banda estrecha. Cuando yo hablo de modelos de banda ancha, lo primero es que me permite a mí llegar a ver el poder absoluto que puede llegar a tener un pico, el pico más alto, ¿sí? Cuando hablo de poder relativo es ese pico que se mantiene a lo largo de su tiempo. Y también eso me permite a mí ver también la frecuencia media que llega a tener ciertas ondas. Por ese lado, modelos de banda ancha. Cuando hablo de modelos de banda estrecha, lo único que me dice es cuánta potencia o cuánta energía alcanzó a lograr esa onda, ¿sí? ¿Cuánto fue lo más alto que pudo llegar a optimizar esa onda? Entonces, por eso decidimos tomar las ondas beta. ¿Por qué? Porque dentro de su frecuencia de análisis es cuando la persona está totalmente despierta, espero que sí, y esté dándole respuesta a un ambiente o a una situación. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar las otras ondas, pues es cuando la persona está totalmente dormida o está dormida que le están haciendo el examen normal pero no necesita ningún inconveniente, ¿sí? Como los chicos de pronto de la variabilidad de la frecuencia. Pero por eso nosotros, yo quiero llegar a ver el análisis de las ondas beta y pues tenemos mucho recorrido, que esa es la onda que nos permite a nosotros ver en tiempo real y cuando la persona está totalmente haciendo su actividad. El fitness coordinativo, pues creo que
muchos hemos visto por redes sociales lo que es la coordinación, la inestabilidad, etcétera, sí, pero nunca nos hemos puesto la tarea de entender qué es como tal el fitness coordinativo. Y básicamente es el aprendizaje inicial de una tarea y otra vez cómo la consolidación de la memoria de trabajo me da para poder adquirir cierto conocimiento. Muchos de los estudios que hemos revisado, pues básicamente para poder llegar a evaluar la aptitud física, se centran mucho en todo el tema de entrenamiento cardiovascular. De hecho, la materia gris está muy relacionada con la capacidad cardiovascular de la persona. Por eso es que casi la materia gris casi no evolucionó tanto, a diferencia de la materia blanca, que es la que nos permite a nosotros estar en un ambiente controlado o a veces también tener varias incertidumbres. Lo que yo les decía, el entrenamiento del ejercicio cardiovascular es un mediador y facilitador para mejorar esa excitabilidad corticoespinal, ¿sí? Inmediatamente que se activa toda la parte cortical, prefrontal y frontal, me manda toda la señal a la médula espinal, cómo se maneja más esa interacción entre sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, qué tanto de adaptabilidad o mielinización puede llegar a tener mi sistema para dar una respuesta mucho más fácil. Y pues una de nuestras grandes doctoras que le estamos haciendo la cacería desde Alemania, la famosa Claudia Volker, pues ella de una vez nos dice que la actitud motora está totalmente positiva con el funcionamiento cognitivo. De hecho, uno de los estudios, este de acá abajo, por si lo quieren revisar, en el 2018, ella lo que quiso ver es analizar adultos de tercera edad, tratando de ver por medio de su motricidad fina, ¿sí? Era un transductor de fuerza, básicamente es un modelo así, más o menos, la persona tenía colocado su electroencefalograma, tenía que darle respuesta a unas señales visuales, inmediatamente el abuelito presionaba cada vez que había una incertidumbre o cambiaba el color la pantallita, bueno, ¿sí? A las primeras sesiones que se dieron cuenta, pues claro, las potencias de esa banda en esa tarea pues aumentaban bastante, pero después de que tuvieron esas 12 semanas después de entrenamiento, adaptabilidad, vieron que la respuesta era mayor, era más fácil y su potencia era más mínima, los abuelitos. Entonces lograron demostrar que eso podría llegar a ser un indicador de una mejor activación cortical y aparte un procesamiento mejor de las actividades motrices básicas. Por eso les digo, simplemente motricidad fina. Por consiguiente, pues nace la pregunta de investigación de cuál sería el comportamiento de las ondas beta durante el ejercicio físico, cognitivo y coordinativo. El objetivo general básicamente es poder identificar la activación del lóbulo frontal por medio de sus ondas cerebrales beta, ya sabemos cuáles son, y su comportamiento que tiene cuando estoy haciendo ejercicio físico y le genero un estímulo cognitivo y cuando hay todo el proceso de fitness coordinativo. Los objetivos específicos, pues el primero es llegar a comparar los cambios que hay pre y post de las ondas beta. Después ya es empezar a analizar el comportamiento que tienen estas ondas cuando hay ejercicio aeróbico y le entrego el esfuerzo mental, se lo integro en el momento, y después es poder determinar el comportamiento que hay cuando simplemente está el ejercicio coordinativo, que sabemos que el ejercicio coordinativo va inmersamente un cierto esfuerzo cognitivo. Dentro de la metodología, pues vamos a realizar un tipo de estudio de alcance correlacional de tipo analítico experimental. Vamos a elegir una población de 30 personas, estudiantes, tanto hombres y mujeres, de los 18 años casi hasta los 25. Nuestro muestreo es no probabilístico de conveniencia. De todas maneras, hicimos la fórmula de tamaño muestral para llegar a ser esos 30 con una confiabilidad del 95%, pues nos exige un mínimo o un máximo de 29 personas. Si queremos llegar a hacer menos de eso, si vamos a hacer 28, tenemos que hacer las 28 personas evaluadas. ¿Listo? Dentro de los criterios de selección, básicamente los de inclusión, pues ya los dijimos, hombre, mujer, la cierta edad. Lo básico es que tiene que tener un cierto mínimo de grado de adaptabilidad o que en algún momento haya podido entrenar en cicla estática. Y los temas de exclusión, pues básicamente que tengan algún problema cognitivo o que no pueda realizar ninguna tarea física por, no sé, lesiones, algo externo. Que sea consumidor de alucinógenos, que tenga dietas cetogénicas, ¿sí? Ya son criterios de exclusión. Análisis estadístico, pues bueno, vamos a manejar varios con un error del 0.05, con confiabilidad del 95%. Dentro de los protocolos, ahorita se los comento más rápido, pero simplemente van a ser 4. El primero va a ser la línea base, ¿sí? Y a partir del segundo al cuarto va a ser totalmente aleatorizados. Dentro de los instrumentos, pues nosotros tenemos la posibilidad en Bogotá de tener un ergoespirómetro Metamax 3B, el cual pues queremos ahí ver todo el tema del consumo de oxígeno. Tenemos la facilidad de tener el Zephyr, que si no lo conocen, pues es un dispositivo de
de monitorización fisiológica, cual me permite a mí revisar variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura, cómo está la persona, si está de pie, si está acostada. El Inbody 770 pues simplemente es bioimpedancia para ver esa composición corporal de la persona, cómo está. Vamos a utilizar el electroencefalógrafo Emotic Epoch X, que esta es parte de la innovación, es totalmente inalámbrico, vía Bluetooth, a diferencia de los otros artículos o seguimiento que hemos hecho, pues es el electroencefalógrafo básico, que es casi como un gorro de natación, no sé si alguna vez han visto uno, y los cables van directamente a la máquina. El de nosotros sí va a ser totalmente inalámbrico. El ergómetro Cyclus 2, pues es la cicla donde vamos a hacer todas las pruebas, y el Waze, o es la escala de inteligencia de Wechsler, que dentro de sus componentes psicológicos, pues nosotros vamos a trabajar la memoria de trabajo, que la hemos repetido mucho. Los instrumentos se los presento, el ergospirómetro MetaMask, el Zephyr, que básicamente este es nuestro software, esta es la parte donde conectamos los biomódulos, la antena, este simplemente es la cinta, la banda donde va conectada la persona, el biomódulo se le conecta a la persona e inmediatamente el software a mí me muestra todo de una vez, frecuencia, variabilidad, temperatura, todo. El Inbody, pues lo que decíamos, bioimpedancia, el electroencefalógrafo, tal cual como lo ven como la arañita, así tal cual es, el mismo. El ergómetro, pues es el Cyclus, el WISE, que simplemente es una estructura cognitiva que la persona simplemente le está preguntando ciertas cosas y él responde. Y para que se hagan una idea, y esto es como lo emocionante, la persona va a estar así, conectada con el ergospirómetro, el electroencefalógrafo y el Zephyr, en todos los protocolos, en todos. ¿Listo? Ahora sí, los protocolos. Bueno, el número 1 básicamente va a ser tasa metabólica basal. En el momento que se le hace la tasa metabólica basal, pues vamos a estar midiendo la línea de base de la electroencefalografía. Vamos a trabajar, pues después de eso, la bioimpedancia. Sí, inmediatamente la persona está 10 minutos totalmente relajada, le estamos midiendo la tasa metabólica basal, pasamos a hacer bioimpedancia. Después pasamos a hacer la prueba del Waze. Ella tiene 3 componentes, esos también los vamos a aleatorizar. Entonces, se le aleatoriza, se le realizan solamente 2 y después pues vamos a hacer una prueba de consumo máximo de oxígeno. No más. Ese es el primero y ese no se puede aleatorizar. Esa es mi línea base. Lo que les decía, a partir del 2 al 4 se aleatorizan totalmente. El número 2 básicamente va a ser esfuerzo aeróbico estricto. ¿Cómo así estricto? Después de sacar su 100% del VO2 máximo, vamos a trabajar con el 60% de la persona. ¿Sí? 10 minutos de hacer un drift cardiovascular. Ya sabemos por qué. Debe haber mayor irrigación de sangre, tanto a nivel cerebral como el resto del cuerpo. Y después, pasado de los 10 minutos, inmediatamente en el minuto 11 se le empieza a preguntar las pruebas del Waze. Otra vez, en las pruebas del Waze, no mentiras, perdón, solamente son 20 minutos, al 60%. El tercer protocolo, ahí sí va, esfuerzo aeróbico, 10 minutos en la cicla y a partir del minuto 11 se le empiezan a dar las respuestas del Waze. Se le empiezan a preguntar, si me acuerdo bien, es sucesión de números, aritmética y el otro básicamente es ordenar la serie de números. A ti te dicen varios números en desorden y después te dan letras y tienes que organizarlo. Primero las letras en orden y después las letras en orden alfabético. Y por último, el test de coordinación, que lo que les digo es una propuesta que fue de los chicos que se graduaron hace poquito, pues fue parte de su proyecto de grado y es la propuesta de un protocolo coordinativo para llegar a medir el esfuerzo mental. Y básicamente la persona está en la cicla común y corriente, va a tener una tabla que se manda a realizar dentro, al frente de ella y va a estar siguiendo patrones con la mano, normal, ¿sí? Va a ir por niveles. El nivel más fácil, pues de pronto mano derecha y mano izquierda adelante, después regrésalo, pero después se le va a meter otras variables en esa parte del tren superior, sin ella dejar de pedalear a su 60% igual. Por último, los resultados a los cuales nosotros queremos llegar a ver. Lo primordial es poder llegar a identificar la potencia relacionada de esa banda de frecuencia beta en cada protocolo. Eso es lo primero. Ya después la idea es empezar a correlacionar protocolos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay solamente esfuerzo aeróbico? ¿Qué pasa cuando hay esfuerzo aeróbico y se le mete el estímulo cognitivo? ¿Qué pasa con el protocolo coordinativo? Ahí es cuando empezamos a correlacionar protocolos. Y por último, pues la idea también y es que nos da es empezar a correlacionar variables, ¿sí? Que puede llegar a pasar con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, no sé, el consumo de oxígeno, o que llega a pasar con las ondas al momento de que hay un mayor consumo o hay un menor consumo de oxígeno. Interesante.
Y básicamente, pues, esa es la bibliografía que utilicé para la presentación. Cualquier cosa, pues, estas son las redes por donde nos podemos contactar. Y ya, espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguna pregunta? Cuéntame. Bueno, vale. Algo que me llamó la atención fue en la parte de cómo hicieron el estudio con un cerebro humano y cerebro de un simio. Sí. Y es que no sé cómo plantear la pregunta. ¿Han hecho estudios que hagan que le inyecten más como esa materia gris al cerebro del mico, o sea, del simio, para que pueda llegar a tener como el mismo? O sea, que si han hecho experimentos de ingresar al simio materia blanca. O sea, para decir de evolucionarlo. Pues la verdad no he revisado, o sea, no tenemos conocimiento hasta el momento de ese tipo de experimentos. No sé si por parte de conceptos bioéticos lo estén permitiendo también por el tema del manejo de animales, de sustancias, porque ahí uno entra a preguntarse, bueno, ¿y de dónde vas a sacar esa materia blanca? ¿O de quién se la vas a dar? O sí, o sea, digamos, por el momento no tengo conocimiento de artículos que hayan dicho, vemos esto legalmente, por ahora. No sabemos qué pueda pasar más adelante, que no sé, al futuro pueda que, así como hay todo el tema de ayudas ergogénicas para el ser humano, de pronto para potencializar, de pronto llegar al tema de evolucionar algún otro ser vivo o ser pensante, puede ser, pero por ahora, digamos que esto solamente lo hicieron para simplemente comparar. Y la tractografía simplemente es revisar el tema de volúmenes, ¿sí? O sea, no hay nada de ingerir algo más externo, sino simplemente es para revisar esos volúmenes en las personas o en los individuos que se experimenten, ¿sí? Pero por ahora no ha habido. Bueno, última pregunta. Ya. Buenas tardes. La pregunta es respecto a lo del tema de factores excluyentes. Usted mencionó que la dieta cetogénica, Sí, que era un factor para pues, eliminarlo de la prueba. sí. ¿Qué otros dietas o hábitos alimenticios como incidirían en eso para que no sean un factor para poder evaluarlos? Uno sería la cafeína como estimulante. Dos, las personas que de pronto tengan una dieta de consumo alto ¿cómo es que se llama este? Del salmón, ¿sí? Porque también ayuda o prolifera todos esos factores esos neurotransmisores, aumentando mayor los potenciales de acción, ¿sí? Y lo necesitamos es que la persona esté totalmente, digamos que en ese ambiente controlado para evitar de que haya una supercompensación o una mejor actividad neuronal, ¿sí? O sea, no podemos llegar a decirle que si la persona llega, no sé, por tener una dieta alta en grasas en temas del salmón, le vaya mucho mejor en el rendimiento cognitivo, ¿sí? Necesitamos empezar a mirar si en realidad hay un cambio por la parte física y cuando hay un esfuerzo adicional a ese, hay un mayor consumo, tanto del cerebro, si hay una mayor activación, y pues para evitar eso de pronto que no haya el aumento de la potencia de esas ondas, pero sí le vaya mucho mejor a la persona. Entonces por eso es que tampoco queremos llegar al tema de que tampoco, digamos, tenga ingreso de sustancias alucinógenas también, que son neurotransmisores también para ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. ¿Con esta aquí, Raúl? Todos estamos así en recolección de Wendy. fotos. ¿La podrías poner grande, por favor? Ah, bueno, y si no la podemos tomar todo después, ¿hay algún problema? Ah, la puedes tomar ahí. Sonrían. Y ahora